simposio sobre un tema muy profundo y importante, la verdadera educación. Mi nombre es Joshua White, pero en español es más sencillamente Josué. Y soy educador y investigador en la ciencia del desarrollo del niño y las cosas de la verdadera educación. Hace 10 años estoy director de un ministerio, se llama A Thinking Generation, una generación pensante, enfocado en la verdadera educación, enfocado en ayudar a los padres y los maestros alrededor del mundo a entender y aplicar la verdadera educación en sus hogares y escuelas. Pero antes de comenzar, tengo que pedir su paciencia conmigo porque el español no es mi primer idioma. Creo es obvio por mi acento, pero espero que ustedes me puedan entender suficiente. Vamos a empezar con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar su plan para nuestra redención y nuestra educación, nuestra preparación para entrar en los cielos. Pero Señor, sabemos que necesitamos su ayuda. Por favor, Señor, envíanos a tu Espíritu Santo para abrir a nuestras mentes y corazones y que sea conmigo, que mis palabras sean de ti, Señor. Y pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ven conmigo al libro de Romanos, y capítulo 8. Romanos 8 y versículo 16 y 17. La Biblia nos dice en Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué somos? Dice la Biblia. Dice que somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Jesús, hijos del Rey del universo. ¿Y qué llamamos en el mundo a una persona quien es hijo de un rey? Llamamos príncipe o princesa. Y la familia de un rey son de la realeza. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Que somos hijos de Dios. Somos de la realeza. Somos herederos a un reino celestial. Y si miramos en el mundo a las familias reales, vemos que ellos son muy cuidadosos en la educación de sus hijos. Quieren ellos educar a sus hijos para su alto destino. Son muy cuidadosos con la educación de un príncipe o una princesa. Y si nosotros somos de la realeza, ¿no deberíamos ser muy cuidadosos en la educación de nuestros hijos? Y si el rey del universo, nos dio instrucciones sobre nuestra educación en cuanto Él quiere prepararnos para nuestro alto destino, ¿no deberíamos prestar atención y obedecer a su instrucción? Hermanos, Él nos ha dado instrucción. Tenemos un mensaje, se llama la verdadera educación. Es un mensaje que tiene métodos de educación que superan todos los del mundo. Es un mensaje diseñado a prepararnos para nuestro destino, para los cielos, para ser coherederos con Cristo. Entonces, quiero en esta presentación ahora empezar con un visto de los principios muy básicos de la verdadera educación. Hay mucho en que podemos hablar
en el tema de la verdadera educación, en cómo aplicarlo en nuestros hogares y las escuelas. Hay mucho para los padres aprender, pero tenemos que empezar con los básicos, los fundamentos. Entonces, vamos a empezar mirando a la importancia y el valor de nuestro mensaje educativo y después a los fundamentos de este plan. Pero quizás algunos de ustedes están diciendo, bueno, el tema de la verdadera educación no me importa mucho porque no soy maestro. ¿Es la verdadera educación solo para los maestros? En el libro El Hogar Cristiano, el Señor nos ha dicho que en su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. Entonces, ¿la verdadera educación es solo para los profesores? No, el Señor nos dice que es para los padres primeramente. También en el libro La Educación 276 dice, la educación nunca logrará lo que podría y debería llevar a cabo hasta que se reconozca plenamente la obra de los padres y estos reciben una preparación que los capacite para desempeñar sus sagradas responsabilidades. ¿Dónde empieza la verdadera educación? ¿En la escuela o en el hogar? ¿Queremos que la verdadera educación cumpla el propósito de Dios que Dios quiere que cumpla? Por supuesto, sí. Entonces, padres, esto debería ocupar su atención. Pero tal vez este mensaje sobre la verdadera educación es solo para los maestros o los padres. También nos dice que en la escuela de Cristo los alumnos nunca se gradúan. Entre los alumnos hay tanto viejos como jóvenes. Los que prestan atención a las instrucciones del Maestro Divino avancen constantemente en sabiduría, refinamiento y nobleza de alma. Y así se preparan para entrar en esa escuela superior donde el avance continuará durante toda la eternidad. Hermanos, la verdadera educación es para todos, es para todos. También dice el libro La Educación, página 29, la obra de la educación y la de la redención son una. ¿Y para cuántas personas se aplica la redención? Es para todos. Entonces, si la verdadera educación y la redención son una cosa, este mensaje sobre la verdadera educación es para todos. Pero hay una cita muy solemne en Mente, Carácter y Personalidad 53, que dice ahora como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Y si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Nunca tendrán un lugar en el reino de Dios. ¿Es importante la verdadera educación? Es vital para nuestra salvación. Pero hay tres cosas muy importantes que podemos ver en esta cita aquí. Primeramente, podemos ver el contenido de la verdadera educación. Porque si este es el caso, que necesitamos comprender la verdadera educación para entrar en los cielos, si este es el caso, ¿creen ustedes que la verdadera educación es solo aprender matemáticas o las cosas de la ciencia o materias académicas? Por supuesto, no, porque estoy bastante seguro de que Dios no ha hecho estas cosas requisitos para entrar en los cielos. La verdadera educación consiste en más de las académicas. Son importantes muchas de estas cosas, pero la verdadera educación consiste en más de estas cosas.
La verdadera educación concierne en prepararnos para el cielo. Se trata de educar a príncipes y princesas para entrar en un reino eterno. Es una cuestión de salvación. Pero además, esta cita nos dice que ahora tenemos que entender la verdadera educación. Ahora, pero ¿por qué ahora como nunca antes? ¿Por qué es tan urgente que entendemos la verdadera educación? Pregunto, ¿por qué los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías? Es un estudio muy interesante que no tenemos tiempo para hacer ahora, pero los judíos rechazaron a Jesús debido a la falsa educación, al permitir que la educación mundana influya en el sistema de educación dado por Dios. ¿Y creen ustedes que si Satanás trabajó para hacer que los judíos siguieron una educación falsa para que no reconocieron a Jesús en su primera venida, ¿trabajará Satanás ahora como el pueblo profeso de Dios para hacernos seguir una educación falsa para que no estemos preparados para la segunda venida de Jesús? Hermanos, es la razón por qué la verdadera educación es tan urgente. Porque estamos en la frontera de la segunda venida de Jesús. Y si no seguimos la verdadera educación, no estaremos listos para su venida. Pero hay una cosa más que podemos ver en esa cita. Si es tan importante que entendemos la verdadera educación y que es un requerimiento para entrar en los cielos, ¿creen ustedes que la verdadera educación es algo muy complicado y difícil? Algo que necesita libros especiales y un currículo especial. Algo que solo unas personas que viven en circunstancias muy afortunadas pueden hacer. No, hermanos. Si la verdadera educación es necesario para nuestra redención, entonces es sencilla. No tiene nada que solo pocas personas pueden acceder. La verdadera educación no es un currículo, no es un libro de texto. La verdadera educación no es un programa o un método donde necesitas entrenamiento muy complicado y especial. No, la educación del mundo requiere esas cosas con currículo y tutores y profesores y todo eso. Pero la verdadera educación es sencilla. ¿Por qué? Porque es el método de Dios. Y los métodos de Dios son alcanzables para todos. Todos no tienen los recursos o ciertos libros y materiales. Y si la verdadera educación requiere esos materiales, no será justo en la parte de Dios requerirlo para entrar en el cielo. Los métodos de Dios, incluyendo los métodos de la verdadera educación, son alcanzables para todos y son sencillos, porque son vitales para nuestra redención. Porque, hermanos, estamos educando a la realeza y somos muy bendecidos porque se nos ha dado el trabajo de educar a la realeza y se nos ha dado el mensaje más grande, más profundo y más detallado sobre la educación jamás confiado el mundo. Y los principios de la verdadera educación, por supuesto, son tan antiguos como el mundo y se aplicaron en el jardín del Edén, en la vida de Abraham y los hijos de Israel y a través de la historia. Pero se hicieron mucho más claros para nuestros tiempos modernos, al ser dados a través de la pluma
el espíritu de profecía. Y estos principios se encuentran en la Biblia, por supuesto. Son para todas las personas y las investigaciones modernas sobre el cerebro, la psicología educativa y el desarrollo infantil se soportan este mensaje de la verdadera educación. Sin embargo, es la gratitud lo que me motiva a reconocer que hay una claridad especial añadida a estos principios por el mensaje sobre la verdadera educación a través del espíritu de profecía. Y hay muchos libros y escritos sobre este tema, pero el libro titulado simplemente La educación lo supera de lejos a todos. Sus principios son profundos. Su instrucción práctica y su claridad hace que el mensaje sea inconfundible. Y este libro es interesante porque ha sido aclamado por educadores de todo el mundo como muy adelantado de su tiempo. Se ha utilizado para reformar la educación en países de todo el mundo. Déjame dar unos ejemplos. Los líderes educativos del estado de Mysore en el país de India utilizaron el libro La Educación para dar forma a su filosofía de educación poco después de ganar la independencia en 1947. Me han dicho que durante un tiempo de cambios y mejoras significativas en el sistema educativo en la nación de Ghana, África, los líderes adventistas que visitaban al secretario de Educación por el gobierno se sorprendieron al ver una copia bien gastada del libro La Educación en su escritorio. Este líder del gobierno explicó que este libro era la fuente de los cambios que estaban instituyendo. El profesor John Michaelis de la Universidad de California, Berkeley, declaró que el libro La Educación le parecía más avanzado y mejor que su propio libro de educación, aunque había sido escrito 50 años antes que el suyo. Y la doctora Florence Stratemeyer de la Universidad de Columbia, católica y principal autoridad en materia de currículo, también ella declaró que el libro La Educación le parecía más adelantado 50 años de su tiempo. Y se le pidió una vez que diera una conferencia sobre la educación a un grupo de profesores adventistas y su fuente para los principios de educación que expuso en su charla, el libro La Educación. Y ella declaró: la amplitud y profundidad de su filosofía me sorprendió. Su concepto de educación equilibrada, desarrollo armonioso y de pensar y actuar por principios son conceptos educativos avanzados. El objetivo de restaurar en el hombre la imagen de Dios, la enseñanza de la responsabilidad de los padres y el énfasis en el autocontrol del niño son ideales que el mundo necesita desesperadamente. Hermanos, deberíamos estar sumamente agradecidos por este precioso recurso. Con tal instrucción a nuestra disposición, deberíamos estar a la expectativa para escuchar y responder. Deberíamos abrazar este mensaje que nos va a decir cómo educar a la realeza. Y como hemos leído, este mensaje es para nuestra redención. Pero, ¿por qué el término la verdadera educación? Cuando se dice la verdadera educación, la pregunta natural es: ¿existe una falsa?
¿Existe una falsa? El simple hecho de decir la verdadera, por defecto, indica que también hay una falsa. Y debemos recordar que la Biblia nos dice que existe un gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Y en este gran conflicto hay dos reinos y dos gobiernos a la cabeza de esos dos reinos. Y sus principios fundamentales de funcionamiento son totalmente opuestos y están en guerra el uno con el otro. Debido a esto, cada gobierno tendrá por necesidad su propio sistema educativo preparando a los ciudadanos para su reino. Porque no sería posible que el sistema educativo de un gobierno prepare a los ciudadanos para otro gobierno. Así pues, hay una verdadera educación y una falsa educación simplemente por el hecho de que hay un gobierno de Dios y un gobierno de Satanás. La educación concierne a nuestra preparación para funcionar en el gobierno para el que ese sistema educativo nos prepara. Concierne a nuestra preparación para el cielo o para no alcanzar al cielo. La verdadera educación es el proceso de la redención. La educación no es meramente informativa, es transformativa. No importa el sistema de educación que se elija, el sistema de educación que sigamos, el verdadero o el falso, no se limitará a llenar nuestra mente con información, sino que nos cambiará. Y la cuestión es, ¿para qué reino está siendo transformado nuestro carácter? Entonces, ¿qué es la verdadera educación? Hemos visto la importancia, la urgencia de este mensaje. Pero, ¿qué es la verdadera educación? Encontramos en el espíritu de profecía 3 puntos y fundamentos de la verdadera educación muy importantes. Primero, que la verdadera educación y la redención son sinónimos, restaurando la imagen de Dios en el alma. Segundo, la verdadera educación es el desarrollo armonioso de los poderes físicos, mentales y espirituales. Y la tercera, la verdadera educación es la preparación para el servicio aquí y por toda la eternidad. Ok, aquí tenemos 3 fundamentos. Vamos a estudiarlos. El primero, la verdadera educación y la redención son sinónimos, restaurando la imagen de Dios en el alma. Y esto seguía del libro La Educación, página 30. En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención son una. También el verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis 1:27 dice, creyó Dios al hombre a su imagen. ¿Y hoy en día todavía la imagen de Dios está perfecta en el hombre? Por supuesto, no. El pecado ha dañado, casi destruido la imagen de Dios en el alma. Entonces necesitamos algo para restaurar esa imagen de Dios en el alma. Y eso es la obra de la verdadera educación y también de la redención.
Dice la educación, página 15, la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Y sabemos, eso es el propósito de la redención. Restaurar la imagen de Dios en el alma. Pero es interesante que dice aquí que también es la obra de la educación y también la obra de la vida. Toda nuestra vida y existencia en este mundo debe ser enfocado en restaurar la imagen de Dios en el alma. Y también hay aquí una norma que podemos usar para medir cada parte de nuestros programas educativos. Podemos preguntar, ¿es enfocado en redimir el estudiante o no? Un libro de texto, este libro va a ayudar a cambiar la mente, alma y cuerpo a la imagen de Dios. Un programa educativo va a ayudar en el proceso de la redención del estudiante. Si la respuesta es sí, entonces encaja en la verdadera educación. Pero si no, es falsificación. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Dónde empezamos con este proceso? La Biblia nos dice en Proverbios 9:10 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el conocimiento del santo es la inteligencia. ¿Dónde empezamos con ganar sabiduría? El temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es reconocer su autoridad, reconocer la felicidad de obedecer a sus leyes. Pero dice también que el conocimiento del santo es la inteligencia. Si queremos la inteligencia, ¿qué necesitamos? El conocimiento del santo. ¿Qué es el conocimiento? Para nosotros, hoy en día, conocer es ganar información. Pero para la mente hebrea, la palabra conocer es estar en íntima comunión y relación con un individuo. Entonces la Biblia nos dice aquí que si queremos la inteligencia, debemos estar en comunión con Dios. Dice también, el fundamento real de la verdadera educación está en el temor del Señor. ¿Qué es? Es el fundamento. El fundamento. ¿Qué es un fundamento? Pensamos en un fundamento, pensamos en construir una casa. El fundamento es algo que toda la gente van a mirar y diciendo, wow, qué bonita fundamento. Por supuesto, no. Nadie van a ver el fundamento. Pero, ¿es importante el fundamento? Es vital. No podemos tener casa sin fundamento. Pero muchas veces lo hacemos con la educación, que veremos a las notas un título o cosas así. Pensamos que esa es una persona bien educada. Pero no, esas cosas son las cosas que pueden ver, no son el fundamento. O lo hacemos con nuestros hijos. Pensamos que si ellos pueden hacer un especial para la iglesia, bueno, tiene un buen carácter. O si memorizan sus versículos bíblicos, excelente, mire el buen carácter. No. Esos son como las flores alrededor de casa. La pintura en las paredes. Buenas cosas, pero el carácter es más profundo. El fundamento es construido en las cosas sencillas diariamente en el hogar.
la enseñanza de la mamá y papá en las cosas del Señor y la Biblia y la naturaleza y su ejemplo y su relación con sus hijos. Esas cosas están construyendo el fundamento. Están enseñando de Dios y dice que el fundamento, que la verdadera educación es en el temor del Señor. Dice también, Conducción del Niño, 290, la Biblia debiera ser el fundamento de la educación. Debe hacerse de la Biblia el fundamento del estudio y de la enseñanza. Y la Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De ese libro los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. Entonces, el primer punto importante, fundamento importante de la verdadera educación es enfocar todos nuestros esfuerzos en la redención y restaurando la imagen de Dios mientras enfocamos en conocer quién es Dios. Pero el segundo fundamento de la verdadera educación es el desarrollo armonioso de los poderes físicos, mentales y espirituales. ¿Qué significa armonioso? Podemos decir partes iguales, ¿no? No vamos a tener un parte muy fuerte y los otros dos partes muy débiles. No, partes iguales. Sigue de la educación, página 13. La verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y vamos a considerar esos tres áreas individualmente. Tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y la actividad físicas. Todo lo que promueve la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. Dios ha creado nuestro ser con tres áreas. Y vemos aquí que dos de estas áreas dependen en uno. Si queremos vigor mental, debemos enfocar primeramente en desarrollar el físico. Si queremos el vigor espiritual, debemos enfocar primeramente en el físico. Eso es porque el espíritu de profecía nos dice que en la educación de los primeros años, muchos padres y maestros fallan de comprender que necesitan prestar la mayor atención a la constitución física del niño a fin de asegurar las mejores condiciones para el desarrollo del cuerpo y del cerebro. Y la ciencia nos dice que hay muchos beneficios de la actividad física. Por unos ejemplos, la ciencia dice que mejora la salud en general y la calidad de vida, mejora la función cerebral y la cognición, mejora el comportamiento, mejora la concentración, aumenta el flujo de sangre y oxígeno al cerebro, aumenta los niveles de norepinefrina y endorfinas, lo que reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Incrementa también los factores de crecimiento que ayudan a crear nuevas células nerviosas y apoyan la plasticidad sináptica. Muy interesante. ¡Qué listo de beneficios de la actividad física! También dice la ciencia que el ejercicio provee un estímulo sin paralelo, creando un entorno en el que el cerebro está listo, dispuesto y es capaz de aprender. Y no solamente capaz de aprender las cosas académicas, pero también las cosas espirituales. Y el entrenamiento físico puede dividir en tres áreas. Primeramente, el trabajo útil. ¿Qué cosas son el trabajo útil? Las cosas alrededor de la casa, como lavar los platos y limpiando la casa y todas esas cosas.
Dice el espíritu de profecía, el beneficio mayor no se obtiene del ejercicio proviendo del juego o solamente del ejercicio mismo. Hay cierto beneficio que se deriva de estar al aire puro y también del ejercicio de los músculos, pero conságrase la misma cantidad de energía al cumplimiento en un trabajo útil y el beneficio será mayor. ¿Hay algo erróneo del ejercicio mismo? No, pero no es donde encontramos la mayor beneficio. Y normalmente en las escuelas hoy en día, las actividades físicas son ¿qué? Son deportes competitivas. Esos no son solamente no el mayor beneficio, sino son dañados y parte de la educación falsa. Dice, cada hombre, mujer y niño deberían ser educados para desempeñar un trabajo práctico y útil. Pero hay una segunda parte del entrenamiento físico, que es el entrenamiento manual. Es donde entrenamos una habilidad o oficio. Dice Conducción del Niño 335, la educación manual merece más atención de la que se ha prestado. El gran maestro dio instrucciones a Israel para que cada joven fuera instruido en alguna línea de empleo útil. Podían ser instruidos en líneas de literatura, pero también debían ser entrenados en algún oficio. Esto se consideraba una parte indispensable de su educación. Y todo joven al salir de la escuela debe haber adquirido el conocimiento de algún oficio o alguna ocupación con que, si fuera necesario, se pudiese ganar la vida. La educación, el entrenamiento manual, muy importante. Y hay una tercera parte del entrenamiento físico muy importante, la agricultura. Dice, ningún ramo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. ¿Pero por qué? ¿Por qué la agricultura? Hay muchas razones. La ciencia nos dice que los niños que pasen tiempo en el huerto tienen mejor autoconfianza, mejor autoestima, son más pacientes y perseverantes. Necesitamos estudio para mostrarnos eso. es bien obvio, ¿sí? Mejor comprensión de la ciencia y mejores calificaciones escolares en las pruebas y en general mejores aprendices. Hay mucho estudio en ese tema. No tenemos tiempo para estudiar todos los beneficios del huerto. Hay una bacteria muy interesante. Esa bacteria se llama Mycobacterium vaccae. Esa bacteria se muestra la ciencia de reducir la depresión, mejorar la salud pulmonar, estimular el sistema inmunológico, combatir el cáncer, fortalecer el sistema digestivo, tratar la artritis, mejorar la salud emocional y mental, causar menos estrés y ansiedad, reducir las alergias y hacerse más inteligente. ¡Qué lista increíble! Eso es, se ayuda el Mycobacterium vaccae. ¿Dónde encontramos esa bacteria? En el suelo, es parte del suelo. También hay cosas académicas que pueden aprender los niños en el huerto, por supuesto, sí. Cosas matemáticas, cosas de la ciencia. Hay mucha que los niños pueden aprender en ese ambiente del huerto. Dice el espíritu de profecía que el jardín del Edén no solo era la morada de Adán, sino su salón de clases. También dice que el estudio en las áreas agrícolas debe ser el A, B y C del trabajo educativo de nuestra escuela. Este es el primer trabajo que se debe realizar. Estaba hablando con un amigo que es profesor
Y hablamos de cuán triste es que tantas de nuestras escuelas y universidades hayan eliminado el programa de agricultura de la escuela. Y me preguntó mi amigo, ¿por qué? Y le dije, bueno, la razón que se da es que el programa no está ganando el dinero. Y me dijo que sí, es la razón que siempre oigo también. Pero nadie dije la pregunta que si la clase de matemáticas está ganando dinero. Nadie está preguntando si la clase de historia o la ciencia está ganando dinero. ¿Por qué se pregunten si el programa educativo está ganando dinero? ¿Crees por qué no se considera una parte fundamental de la educación? Vemos las otras clases como fundamentales para la educación, pero vemos la agricultura como algo opcional, así que la cerramos si no está ganando dinero. Pero el Señor ha dicho que es esencial. No importa si gana dinero. No es el punto. El punto es que participar en la agricultura es bueno para desarrollar el carácter. La segunda parte de ese desarrollo armonioso es la cultura mental. La cultura mental. Y muchas veces en la educación del mundo se enfocan en llenar la mente con información, en ganar títulos y honores, y es un ambiente muy competitivo. Pero cristiano tiene propósito diferente. Dice el Espíritu de Profecía, el cristiano se propone alcanzar las realizaciones más elevadas con el propósito de hacer bien a otros. ¿Cuál es nuestro propósito? Hacer bien a otros. Punto número 1 aquí es que el propósito para el cristiano en ganar conocimiento e información y desarrollar la mente es hacer bien a otros, en ayudar a otros. Y aquí otra vez hay una norma de medida. Toda la información y conocimiento que aprendemos en la verdadera educación debe ser enfocado en ayudar a otros. Punto número 2 aquí que dice el Espíritu de Profecía, no conviene atestar la mente con estudios que requieren intensa aplicación, pero no se utilicen en la práctica. Una educación tal resultará una pérdida para el estudiante. Ni siquiera basta adquirir conocimientos, hemos de saber cómo aprovecharlos debidamente. Entonces, toda la información y conocimiento en la verdadera educación debería ser algo que el estudiante puede aplicar y usar en la vida real. Dice el Ministerio de Curación 313, el uso que hagan de sus conocimientos determinará el valor de su educación. Y llegamos a la tercera parte de ese desarrollo armonioso. Ya hablamos mucho del desarrollo espiritual en la parte primera. Entonces solamente voy a mencionar aquí dos citas. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. ¿Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida? Cualquier esfuerzo que ensalce la cultura intelectual por encima de la moral va descaminado. Entonces, llegamos ahora al final fundamento de la verdadera educación. ¿Cuál es la preparación para el servicio aquí y por toda la eternidad? El libro La Educación nos dice, la verdadera educación preparará al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Hay una cita muy interesante en el Ministerio de Curación, página 300.
7 dice, la verdadera educación es, ¿qué es la verdadera educación? ¿Qué podemos poner aquí? La redención, el desarrollo armonioso, restaurar la imagen de Dios en el alma, todas esas cosas. Pero dice aquí, la verdadera educación es una preparación para ser misionero. Hermanos, es importante que entendamos esto. Vimos ya que la verdadera educación es enfocada en nuestra redención. Vimos que la verdadera educación no es solamente concierne la información colocada en nuestra mente, sino concierne el desarrollo de todo nuestro ser. Pero vemos aquí el propósito. Tenemos que recordarnos que estamos llamados a una obra especial en este tiempo del mundo. Estamos llamados a predicar el Evangelio y terminar la obra del Señor. Y nuestra educación debería ser enfocada en prepararnos para esta obra. Esto es el propósito de la verdadera educación. Todo hijo y hija de Dios está llamado a ser misionero. Se nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes, y el objeto de nuestra educación debe ser capacitarnos para este servicio. Dice, consejos para los maestros, página 531. Es necesario para su completa educación que los estudiantes tengan tiempo para hacer obra misionera. Muy interesante. Debemos dar a los niños, a los estudiantes, tiempo para hacer obra misionera. Pero, ¿qué tipo de educación, de obra misionera? Dice, tiempo para familiarizarse con las necesidades espirituales de las familias que viven alrededor de ellos. Esta palabra familiarizarse es muy importante. El libro La Educación nos dice que es el familiarizarse lo que despierta la simpatía, y la simpatía es el fuente de un ministerio eficaz. El conocimiento, la familiarizarse, despierta la simpatía, y la simpatía es la fuente del ministerio. Suponga que todos los días ve a un hombre que camina frente a su casa. ¿Siente usted pena por él? Por supuesto, no, porque no le conozca. Pero suponga que un día habla con él y aprende que su padre ha muerto recientemente y que su madre está enferma, por lo que tiene que ir a ayudarle todos los días. Y por eso pasa por delante de su casa. No tiene dinero, así que no puede coger el autobús. Además, se ha hecho daño en el pie, así que le duele. Ahora, ¿siente pena por él? Por supuesto, sí. ¿Por qué? Porque su relación con él ha despertado la compasión en su corazón. ¿Y qué va a hacer ahora? Le ayudará. Entonces, familiarizar despertó la simpatía, es la fuente del ministerio eficaz. Dice, no deben estar tan recargados de estudios que no tengan tiempo para usar el conocimiento que han adquirido. Tienen que ser estimulados a hacer esfuerzos misioneros en favor de los que están en el error, llegando a conocerlos y llevándoles la verdad. Muy sencillo, mis hermanos. De nuestros colegios y escuelas preparatorias deben ser enviados misioneros a los campos lejanos. Mientras están en la escuela, aprovechan los estudiantes toda oportunidad de prepararse para este trabajo. Este plan de educación, hemos leído que ahora, como nunca antes,
necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Hemos visto un poco hoy de la importancia de la verdadera educación. Es un tema que es esencial para nuestra salvación. Es muy interesante y solemne que dice el libro La Educación Cristiana, página 81, que Satanás logra eficazmente su objeto. ¿Cuándo? Pervirtiendo sus ideas acerca de la educación, consigue poner de su parte a los jóvenes, dice. No, a los padres y maestros, pues una educación desacertada a menudo coloca la inteligencia en el sendero de la incredulidad. Muy solemne. ¿Dónde debe empezar la verdadera educación? Debe empezar con los padres. Porque Satanás está tratando de ganar nuestros jóvenes a través de pervirtiendo las ideas de los padres y maestros acerca de la educación. Fue el año 1938. En la nación Japón, dos hombres, líderes de una escuela adventista, fueron a visitar el director de la educación religiosa en el gobierno. Era una época en la nación Japón cuando las escuelas privadas y religiosas estaban siendo cerradas. Y estos hombres de la escuela adventista querían pedir permiso para mantener abierta la escuela. Y allí explicaron al director en el gobierno el plan que tiene su escuela, un plan que ya estudiamos hoy. Y esos hombres tenían el libro La Educación y lo dieron al líder gobierno diciendo, si usted quiere entender más de nuestro plan educativo, solo puede leer ese libro. Explica todo aquí. El líder del gobierno respondió, está bien. No necesito leer tu libro porque ya leí. Y ya conozco tu plan de educación. Y voy a decirles algo, si seguirás tu plan, no vas a tener un problema. Nuestro país necesita más escuelas como eso, pero si no seguirás tu plan, ustedes no tienen ninguna razón para existir. Hermanos, Dios nos ha dado planes, un plan de estilo de vida, un plan de salud, un plan de vivir en el campo, un plan para cada aspecto de nuestras vidas y también un plan de nuestra educación. Los convertiremos en luz. Está nuestra razón para existir. Entonces vamos a seguir los planes de Jehová.